Mi nombre es Rocío Pino, soy administradora de empresas, estoy cursando la especialización en gestión pública en la ESAP. En el siguiente video voy a explicar cómo están conformadas las ramas del poder público en Colombia. Las ramas del poder público la conforman la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva está integrada por el presidente de la República, el vicepresidente, los ministerios, gobernaciones y alcaldías. La rama legislativa está conformada por el Senado, la Cámara de Representantes. La rama judicial la conforma la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, jurisdicciones especiales, Fiscal General de la Nación. La rama ejecutiva representa al gobierno y está compuesta por las gobernaciones, las alcaldías, la superintendencia, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado. Las funciones del presidente como jefe de Estado son representar al país internacionalmente, suscribir tratados con otros países, elegir los embajadores que representarán a Colombia en el exterior. Las funciones del presidente como jefe de gobierno son: es el encargado de la conducción política del país tanto en el orden nacional como en el internacional. Nombrar y separar libremente a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos. Dirigir la fuerza pública y dispone de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Promulgar, obedecer y sancionar las leyes. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley. Las funciones del presidente como suprema autoridad administrativa son: dictar la ley del Banco de la República, decidir el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas, nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos, velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y la ley. Ejercer de acuerdo con la ley la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades de carácter financiero y bursátil o de cualquier otra que esté relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos públicos. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos y velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y debe decretar su inversión de acuerdo con las leyes. Las funciones del vicepresidente son: el vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el presidente de la República. Reemplazar al presidente durante ausencias temporales o definitivas. Encargarse de tareas especiales que le han sido encomendadas por el presidente, por ejemplo, del tema de derechos humanos. Las funciones de los ministros son: bajo la dirección del presidente de la República, a los ministros les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley, servir de voceros del gobierno ante el Congreso, presentar proyectos de ley ante el Congreso, tomar parte en los debates de la Cámara de Representantes y encargarse de la administración interna de su respectiva entidad. Gobernaciones. Sus funciones, según el artículo 305, son atribuciones del gobernador cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del gobierno y las ordenanzas de las asambleas departamentales. Alcaldías. Dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, representarlo judicial y extrajudicialmente, y nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas públicas. La rama legislativa está compuesta por los organismos que componen el Congreso de la República, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Sus integrantes son elegidos por medio del voto popular y cada uno de ellos, representantes y senadores, tienen el mismo nivel de poder
y de responsabilidad dentro de sus instituciones. El Senado. El Senado es una institución de circunscripción nacional, es decir, su elección se hace desde todos los municipios del país. Para que una persona pueda ser elegida como senador, debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y ser mayor de 30 años a la fecha de la elección. El Senado de la República está compuesto por 102 miembros, 100 son elegidos por voto popular y 2 representan a las comunidades indígenas. La Cámara de Representantes. Las personas que componen la Cámara de Representantes deben cumplir con los mismos requisitos que los senadores para aspirar a este cargo. La Cámara cuenta con 166 representantes, de los cuales 161 son elegidos en los departamentos y en el Distrito Capital. Los otros 5 representantes ocupan unas curules especiales, 2 para las comunidades afrodescendientes, 1 para las comunidades indígenas, 1 representa a los colombianos que viven en el exterior y otra curul es para las minorías políticas. La rama judicial. La rama judicial es la encargada de administrar la justicia en Colombia. Esta tarea es una función pública. Está compuesta por 6 organismos: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, las jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación. Tanto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como los del Consejo de Estado serán nombrados según las listas que envía el Consejo Superior de la Judicatura. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la justicia ordinaria y se compone de un número impar de magistrados que determina la ley. Las funciones de la Corte Suprema de Justicia son: actuar como tribunal de casación, juzgar al presidente o a quien haga de sus veces, así como a los altos funcionarios, investigar y juzgar a los miembros del Congreso. El Consejo de Estado. El Consejo de Estado está compuesto por un número impar de magistrados, el cual es determinado por la ley. Los magistrados no pueden ser reelegidos. El Consejo de Estado tiene 6 funciones generales. Es el Tribunal Supremo de los Contenciosos Administrativos, debe conocer las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno, es el cuerpo consultivo supremo del gobierno en temas de administración, es el encargado de preparar y presentar los proyectos de reformas a la Constitución, así como los proyectos de ley. Tiene que estar al tanto de los casos de pérdida de investidura de los congresistas. El Consejo de Estado se da su propio reglamento y tiene que ejercer otras funciones que pueden determinar la ley. La Corte Constitucional. La Corte Constitucional está compuesta por un número impar de miembros, los cuales son escogidos por el Senado de la República para periodos de 8 años. Tampoco pueden ser reelegidos. La Corte Constitucional es la encargada de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución. Entre sus funciones se encuentran: decide sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos y contra los actos reformatorios de la Constitución. Decide con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Decide sobre la constitucionalidad de los referendos sobre las leyes y las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Decide sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes. Decide también definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de la ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales. También revisa, de acuerdo a la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Decide definitivamente sobre la exigibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. El Consejo Superior de la Judicatura está dividido en 2 salas, la administrativa y la jurisdiccional disciplinaria. La primera está integrada por 6 magistrados que son elegidos así: 2 por la Corte Suprema de Justicia, 1 por la Corte Constitucional y 3 por el Consejo de Estado, para un periodo de 8 años.
La segunda está integrada por 7 magistrados que también son elegidos para un periodo de 8 años. Son elegidos por el Congreso Nacional de ternas. Las jurisdicciones especiales se refiere a la autoridad de los pueblos indígenas porque ellos pueden ejecutar funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios de acuerdo a sus propias normas. Sin embargo, estas no pueden ser contrarias a la Constitución ni a las leyes de la República. La Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación nació con la promulgación de la Carta Constitucional de 1991, pero comenzó a operar hasta el 1 de julio de 1992. Tras un oficio o mediante denuncia o querella, debe investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Las funciones de la Fiscalía General de la Nación son asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento, calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas y dirigir y coordinar las funciones de policía judicial.